Hola, buenas tardes. Decir que está previsto que se haga en streaming, en directo, pero lo vamos a grabar. Hay gente que nos estará viendo, pero cuando se reproduzca en el YouTube de la Fundación Mediterráneo a partir de las 8:30 de la tarde. Se va a grabar toda la conferencia y la podéis ver allí. Bueno, hoy dentro del ciclo Paisaje y Viaje y Fotografía, en colaboración con la Fundación Mediterráneo, organizamos este ciclo y hoy tenemos a José Antonio Rodríguez, que nos va a hablar sobre su plataforma educativa Redescubrimiento, la creación en la región de Murcia, Redescubriendo. Esta plataforma nos la va a explicar él perfectamente, que está diseñada a los docentes y también a cualquier persona que le interese la naturaleza. Y luego nos va a poner un vídeo que va a estrenar aquí sobre la creación de la manga que formó el Mar Menor. ¿Hace 2 millones de años? Entre 20 y 2000. Ah, vale. Años. Bueno, el experto. También deciros que nosotros, la Sociedad Geográfica de la Región de Murcia, aparte de darle las gracias a la Fundación Mediterráneo, colaboramos con otras asociaciones también sin ánimo de lucro, como la Asociación Almurarte, con la que organizamos viajes y tenemos pendiente un viaje a Mazarrón y el puerto de Mazarrón y otro a la Toscana italiana. Eso lo podéis ver en nuestras redes sociales y también en la página de Almurarte. Y deciros también que el miércoles 25 de marzo tendremos al biólogo Emilio Gil, que nos hablará de Cabo de Palos con la proyección del documental El Cabo Azul. Y ahora paso a hablar un poco de José Antonio Rodríguez. Es licenciado en Biología y doctor en Filosofía, especialidad Metafísica, que ya nos dirá otra conferencia sobre la metafísica. Y ha escrito artículos y fotografías, han aparecido en revistas como CEO, National Geographic, BBC Internacional, Magazine y también en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Grecia y Portugal. Cuando yo le dije que me mandara el currículum, no me esperaba esta difusión tan grande de un malagueño que vive en Cartagena hace 20 años. Así es. Bueno, pues os dejo con él y luego subo para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Rafael haberme permitido presentar mi plataforma y estrenar un vídeo. Me voy a mover porque, como soy profe, estoy acostumbrado y así también les dificulto que entren en letargo. Me voy ahí en aquella parte. ¿No, José, por aquí? ¿No? Bueno, me quedo aquí entonces, no pasa nada. Bien. Bueno, pues eso, muchas gracias, Rafael. Y vamos a... Bien, cuando le propuse estrenar el vídeo, el último vídeo de la plataforma, sobre la génesis de la manga del Mar Menor, le mandé material y entonces él vio un poco lo que era la plataforma, los elementos que la componen, y me dice, no solo estrena el vídeo, también háblanos de la plataforma. Así que muchas gracias, porque así también se puede conocer. Y como verán, una plataforma con la que no gano absolutamente nada, todo lo contrario, me encanta compartir pues, la naturaleza, la belleza de la naturaleza y hacer que los demás la disfruten también y así la respeten, porque lo que no se conoce no se puede amar y si no, no se puede defender y proteger. Bueno, ¿cuál es la filosofía de la plataforma, ¿no? Como pone ahí, contar historias a la luz de los últimos descubrimientos científicos, pero en nuestra naturaleza cercana. Yo que soy profesor, cuando vemos los libros y estoy explicando cosas a los niños, pues muchas veces aparecen fotos, imágenes de otros lugares de la Tierra, preciosos, espectaculares, pero es que aquí tenemos una naturaleza también preciosa y también espectacular. Solo hay que tener los ojos para poder verla, el conocimiento ayuda a tener los ojos para poder verla. Entonces, a la luz de los últimos descubrimientos, de lo que se va sabiendo cada vez más en ciencia, es tanto el campo que obviamente no se puede abarcar todo, pero uno intenta, en aquello que puede, intenta llevarla a la gente pues, a la que podemos tener acceso. Entonces, y luego la idea son historias, cosas que van pasando
cuentecitos reales que van ocurriendo cerca de nosotros, ahora les voy a poner un ejemplo, y que a lo mejor por desconocimiento, por no tener los ojos, o a veces por no parar, porque vamos demasiado corriendo, no nos damos cuenta de la maravilla que la naturaleza nos regala, a muchas escalas. Ya verán ahí ahora a lo largo de todo el rato, a macroescala, a microescala. Entonces, historias. Y luego, como decía, en la naturaleza cercana. No hace falta, a lo mejor sí, pues nos vamos a Cabo de Palos, bucear los bajos de Cabo de Palos, que verán imágenes hechas ahí en Cabo de Palos. Podemos, bien, vale, pero muchas veces en un jardín, en una planta, puede haber historias que se estén desarrollando que a lo mejor pues, no las percibimos. Y de alguna manera también podríamos decir, me defino como un contador de historias naturales. Bien, un ejemplo para que vean, esto nos podemos poner la gafa, esto está grabado en el Portús, uno coge una gafa, un tubo y se pone a grabar, bien pececitos por aquí, alguitas, posidones a la derecha, aquí un banquito de castañola, y uno dice, bueno, vale, muy bien, muy bonito, pero no se está dando cuenta que están ocurriendo muchas historias. Desde luego, si se podía escribir incluso una especie de salsa rosa de nuestro mar, ¿no? Hay, por ejemplo, estas son las púas de un erizo, y parece una tontería, pero uno cuando ve el erizo nada más que ve las púas con las que uno se pincha, pero cuántas estructuras están ahí escondidas, incluso vida dentro del erizo. O en este caso, uno ve este pececito y dice, bueno, pues un pez normal y corriente, ¿no? No, este pez es muy curioso, porque este pez tiene una costumbre, y es que construye nidos debajo del agua. Aquí lo vemos cogiendo algas y construyendo su nido, las va metiendo, y ese su nido que después tiene una historia muy interesante que dentro de quizás medio año pueda estrenarlo. El vídeo con la historia. O, por ejemplo, lo que puede ocurrir que no nos damos cuenta, cámara rápida. Esta grabación dura 20 minutos, lo estamos viendo en nada, en unos segundos. Es otra cosa que tampoco lo percibimos. Sin embargo, cambiando la velocidad o acercándonos con macros o alejándonos, como verán después también con drones, vemos la naturaleza como si fuera nueva. Es la idea, verla con nuevos ojos. La naturaleza de siempre, la que nos ha acompañado y quizás no percibíamos, aportar unos ojos para que podamos descubrir y disfrutar esta naturaleza. Ya les digo, cambiando la escala de tiempo, cambiando la escala del espacio o acercándonos, en fin, de muchas formas. ¿Qué es lo, como decía antes muy bien Rafael, la idea de esta plataforma? Por un lado es ayudar a los docentes, a los profesores. Yo estoy en el gremio y muchas veces uno echa de menos algo cercano y ya preparado, ya un poco hecho, para poder trabajar con alumnos. Esta foto la hice ayer en una de mis clases. Le digo, ¿queréis ser famosos aunque sea solo por los cogotes? Y digo, pues, así que los muchachos, sí, profe. Alguno quería mover la cara y digo, no, que sois menores, me metéis en un follón. Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, estoy poniéndole un vídeo en ese momento, obviamente recreándolo, pero lo utilizo. Yo utilizo mis vídeos en mis clases, y no solo vídeos, sino otros materiales que ahora verán. Por lo tanto, es un apoyo que yo doy abierto, está en Internet, para todo el que quiera utilizarlo. No tengo ningún interés ni en nada, no gano nada. Todo lo contrario, me cuesta porque si la gasolina, que si un objetivo, que si el dron, que si tal y cual, pero es que disfruto. Soy, como decía un buen amigo mío, José Antonio, tú que eres un disfrutón. Pues sí, la naturaleza es un disfrutón, pues muy bien. Pero no solamente está para que se utilice como apoyo material para la docencia en ciencias naturales, en biología, en geología. Esta mañana tenía una tutoría con una madre y me dice la madre de una alumna de bachiller, dice, José Antonio, ¿tú sabes que yo me veo con mi hija todos los vídeos que tú has hecho cuando los mando de tarea? Dice, pues yo me siento con ella. Oye, estoy viendo que en mis seguidores tengo casi tantos padres como alumnos. Eso me gusta, ¿no? De alguna manera me meto en su casa y le cuento historias, ya no solamente como una obligación, los padres lo ven de otra forma. Es que les gusta, me lo han dicho ya mucho y lo disfrutan. Además veo en los seguidores, digo, este es el padre de, esta es la madre de... Bueno, mira, pues es muy bonito. Entonces también para verlo en familia o simplemente para disfrutarlo porque te gusta la naturaleza. Y otro día tú puedes decir, bueno, pues eso algunos alumnos me lo dicen, profe, ¿por qué no nos lleva al sitio que hizo aquel vídeo que es tan interesante? Digo, bueno, pero si no te llevo yo, que te lleve tu padre. Pero ve, disfruta, ya sabes cómo tienes que verlo, ya sabes lo que tienes que buscar. Pues eso, que todo el mundo que quiera pues pueda disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y como les comentaba, todas estas imágenes están hechas en la región de Murcia. De alguna manera soy muy obsesivo en lo de la naturaleza cercana. De verdad, tenemos una naturaleza a todos los niveles, ya están viendo ahí. El ojo central, en el centro tenemos el ojo de una raya,
con esta estructura que muy poca gente conoce. Esta estructura, tengo un artículo publicado en Inglaterra, en la BBC precisamente, de esa estructura, de ese tipo de peces que se llaman batoideos. Ya conocerán Bolnuevo, a la izquierda, o esta isla, que está también cerquita de allí, en lo que es en la cala de Lobos, de la isla de Lobos, o en un buen mero, un señor mero en los bajos de Cabo de Palos. Allí tiene una estructura, una estegamita interesantísima, que la tenemos aquí en Calaspara, en la cueva del puerto, o esta manti que vino a verme a mi casa, me hizo una visita y, hombre, me dio apuro no retratarla. Que después pasaron cosas muy interesantes. Y es que cogí un saltamonte y tengo toda una secuencia de imágenes de cómo la manti se va comiendo el saltamonte. Eso quedará para el futuro, porque tengo más imágenes que tiempo. Porque cada vez que se pone a hacer uno un material de esto, la verdad, el vídeo de hoy, llevo desde Navidad haciéndolo. O sea que, pero disfruto. Mi mujer me regaña, pero disfruto. Que tienes muchas horas allí arriba ya, pero sí un disfrutón. Bueno, pues eso es lo que les comentaba, acercarnos a esta naturaleza, de verdad. La región de Murcia es espectacular y lo dice un malagueño. Le voy a decir a nivel geológico, y creo que también por ahí hay una señora muy experta en geología y geografía. A nivel geológico, en Andalucía, para yo ver lo mismo que veo en Murcia, y casi diría casi en Cartagena, tengo que moverme muchos kilómetros incluso entre provincias. Sin embargo, en una zona tan pequeña como una sola provincia, la riqueza, la diversidad, no solo fuera del agua, no solo tierra adentro, bueno, debajo del agua, Jacques Cousteau decía, el famoso oceanógrafo francés, que Cabo de Palos es el mejor lugar de todo el Mediterráneo para bucear. Yo diría, bueno, no voy a decir del mundo, pero entre los mejores, porque lo que hay ahí, esto no lo vemos en casi ningún sitio del Mediterráneo, en ningún lado. Es una auténtica maravilla de despliegue, de belleza de la naturaleza. Y lo tenemos aquí. Y facilito, si tiene el título, claro. Pues te puedes meter a bucear y ver en una sola inmersión 30, 40 metros, que son algunos como yo. Te metes 30, 40 años. Son una cosa de verdad descompasada la suerte. Que eso también, no sé, me imagino que a lo mejor cuando este biólogo venga y a lo mejor hablará de estas cosas, ¿verdad? Entonces no le voy a hacer spoilers. Voy a callar. Muy bien, bueno, entonces eso es otro de los objetivos que pretendo, ¿no? Que cuando, como le digo a mis alumnos, digo, mira, cuando vayáis al campo, además recomiendo que vayáis al campo, no vayáis como los burros estos que llevan los carros, que van con las orejeras estas puestas. Digo, no, vosotros levantad la mirada y plantear y preguntaros por qué esa montaña es así, por qué ahí hay una rambla y no está en otro sitio, por qué esta playa tiene estos guijarros y no tiene arena, o por qué tiene arena y no tiene piedras, por qué, todo tiene un porqué. Y hay que ir por la vida siendo un homo sapiens, el ser humano, el ser que se plantea, se pregunta el porqué de todo. También la naturaleza, digo, la disfrutaréis. Y empezaré a verla con nuevos ojos. A mí me da mucha alegría cuando después de ver estos vídeos y tal, vienen después del verano, profe, me he acordado de usted. Digo, ¿y eso por qué? Estaba en los Pirineos y vi allí un valle glaciar y nos acordamos de lo que nos contaste de tal y cual. Digo, hombre, vaya, para algo sirve, ¿no? El poder hacer estas cosas. Así que es mi recompensa, esa es mi paga, mi paguilla. Bueno, digamos que toda la plataforma se vertebra en torno a la web, a la página web. Se llama tal cual, Redescubriendo la Creación. De tal manera que la página de inicio ofrezco una especie de colección fotográfica, no toda hecha aquí, esto ya un poco en más sitios, y a partir de ahí, bueno, la primera parte es un poco la filosofía, el objetivo, la idea de la plataforma. Y luego un poquito más abajo, en la página de inicio, pues tengo los últimos vídeos que he ido subiendo. Esto ya tiene un poco de antigüedad, pero bueno, son los últimos vídeos. Ya pronto incorporaré justo el que estrenamos hoy. Pero luego nos vamos a otra solapilla en la que tengo todos los vídeos que se han subido hasta ahora, con una breve descripción de cada uno. Se pueden ver los vídeos por la página web o directamente en el canal de YouTube. Ahora lo veremos después el canal de YouTube. Entonces, por aquí. O bien, podemos, una vez que tengo el vídeo, luego he elaborado una ficha de trabajo con cada vídeo. Al final le enseñaré algunas. Entonces, cada vídeo tiene su propia ficha que está abierta. Uno pincha aquí a la derecha, ahí, y descarga el PDF, con lo cual está abierto a todo el mundo que quiera. De tal manera que con esa ficha, después les diré cómo, trabajan con el vídeo. No solamente veo un vídeo y ya está, pasamos a otra cosa. No, vamos a trabajar con esas imágenes y esa es entonces la idea. Y luego tengo otra página donde tengo subido, lo elaboré yo, de prueba, prácticamente el libro de primero de la ESO, pero hecho por mí, de ciencias, de biología y geología. De tal manera que en ese libro, que son apuntes hechos por mí,
está hipervinculado. Igual que en los libros aparece una imagencita, pues en mi apunte pueden pinchar directamente en todas esas zonas que están en azul hipervinculadas, que van con mi Instagram explicando, como en este caso verás, pues justamente en este caso, pues una de las medusas, una que la gente no conoce tanto porque es una que aparece más bien en invierno o primavera, la Aurelia aurita, la medusa luna, y ahí tengo, pues, entonces directamente estamos explicando los selenterios, los nidarios, y para que vean selenterios que tenemos aquí en nuestra costa, pues enlazas directamente. O estamos, por ejemplo, viendo los pólipos, pues pólipos sin esqueleto, por ejemplo, en este caso la Iptasia mutabilis, que es una anémona que tenemos aquí con brazos semitransparentes, o cualquier otra, he puesto unas cuantas de muestras, todos son hipervínculos, toda la zona azul, con mi YouTube, con mi Instagram, o este pulpo, que será el padre de todos los pulpos, es un señor pulpo en Cabo Tiñoso, pues lo mismo, ¿no? Entonces ahí pongo que ahora ya le explicaré un poquito la franja de la derecha. Con lo cual están viendo la apunte, un libro entero en Murcia, en Cartagena, cerca de su casa, que es lo que yo quiero, esa aproximación, ¿no? Así que, bueno, pues como les digo, este es el eje vertebral de la plataforma. Y luego tengo, como les decía, pues el canal de YouTube, que se puede ir directamente. Ahí tengo subidos todos los vídeos que hasta ahora que tengo de YouTube, y entonces, pues nada, uno pincha donde quiere y lo abre, porque después dentro del vídeo, como en este caso de la falla geológica, este está hecho en Andalucía, pues ahí tengo en la caja pues la descripción e incluso después estructurado un índice para que la gente, si está buscando en particular, pueda irse directamente a la sección del vídeo que habla de ello, información adicional, en fin, la música también hay que agradecer, ya que te la da gratis YouTube, pero hay que ser agradecido, decía mi madre, que el que es bien nacido es agradecido. Así que también lo ofrezco, con lo cual meto más información, cosas que yo pueda ver de interés también para que enlacen, los pongo en la caja de cada uno de los vídeos. Así que esta es otra parte de la plataforma, digamos. Y luego tenemos Instagram, como les decía. Ya tengo, como ven, un montón de subidas. ¿Y cómo se organiza? Bueno, ahí voy subiendo conforme o bien voy dando la clase o me voy encontrando algo. Por ejemplo, en este caso, una concha de Nautilus. A la derecha, pues tiene un montón de información sobre esa concha. Con lo cual, si uno conecta con los apuntes, resulta que no solamente tiene la imagen de lo que está explicando, sino información adicional sobre esa cuestión que estaba uno indagando. O, por ejemplo, esto, que estoy muy orgulloso porque fui de los primeros que localizaron esta especie, que es el único lugar del mundo donde se puede ver con seguridad, del mundo, el pez guitarra, el rinovato, que ahora todo es un proyecto que después lo pusimos en comunicación de la universidad y era un proyecto de investigación de esta especie, porque en los demás lugares la sobrepesca, bueno, pues ahí lo mismo, lo voy explicando, o esta cosa tan curiosa, esto es una asidia y descubrimos que dentro, pero eso fue después, tenía, como ven, un anzuelo que se había tragado, incluso una gambita comensal que iba dentro. Bueno, pues ahí cuento la historia, que eso lo conseguí, en fin, además buceando en alta mar, y ahí cuento un poco la historia. Así que este Instagram se engrana con el resto de las otras partes. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona con esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, este es un libro, este es más libro que estoy utilizando ahora, de primero de bachiller, y empezamos a ver la reproducción, dentro de la reproducción la sexual, y dentro de la sexual pues empezamos con los vertebrados y los más sencillos, que son los peces, ¿vale? Pues entonces, bueno, es fecundación externa, todo el rollo de los libros, ¿no? Todo lo que ponen en los libros, que es un rollo. Pero claro, no es lo mismo esto que después decirle a los niños, mira, pues me vais a hacer, si queréis, un trabajo, yo lo hago para subir notas, o bien lo pongo en clase, pero muchas veces lo mando para el que quiera, también para potenciar la voluntad, y el que quiera aprende, que después se enganchan. Y entonces, pues ya digo yo, pues voy a hacer un vídeo sobre la reproducción de los peces en Cartagena. Y aquí tienen, por ejemplo, los Freddy famosos, que van a parear, están en el momento de la reproducción, se agrupan macho y hembra, se ponen en la punta de una roca, suben corriendo y de pronto se sueltan a la vez los huevos y el esperma y se produce una fecundación externa. Bueno, pues esto se lo voy explicando por qué surge, luego el problema de que se encuentren las larvas, de que se pierdan las larvas y tal. Y digo, pero hay un paso en la evolución de los peces como la castañola, que estáis viendo ahí como el macho, el más grande y la hembra, el macho limpia una zona del arrecife, lo deja el huequecito y ahí está, en ese momento, el macho fecundando los huevos que está poniendo al mismo tiempo la hembra. Esto está grabado aquí, ahí en Cala Cortina.
Entonces le estoy enseñando esa fecundación externa que se había quedado como un título solamente. Fecundación externa, la hembra pone los huevos y al mismo tiempo el macho los fecunda. Que vean la historia, aquí tiene un sufrido macho porque la hembra después se va, debe ser el icono de la feminista, la hembra se va, el macho se queda peleándose con medio mundo, pero claro, cuando llegan esta gente, un banco de Freddy, el macho ya no sabe qué atender. Entonces voy contando una historieta y le voy diciendo que la reproducción pues tiene una evolución dentro de los peces. Primero ahí sálvese quien pueda, luego lo cuidan más la puesta, pero eso no es todo fácil. Después queda defender la puesta hasta que esos huevos ya se desarrollan y tienen las crías. Y luego vienen lo que yo le llamo los gamberros del arrecife. Son pandillas las Freddy, que van por el arrecife y cuando localizan una puesta de castañuelas se lanzan sobre ella, pero claro, como son tantos, bueno, pues esto se lo voy contando, con imágenes. Claro, yo creo que se entera mejor que no solamente fecundaciones tienen, la hembra pone los huevos y el macho los fecunda al mismo tiempo, ¿no? Y no me tengo que ir a esto, no me tengo que ir a Vancouver para ver cómo el salmón rojo, que es lo que viene en todos los libros, sube los ríos. Aquí también tenemos nuestra historia, que a lo mejor, como les decía al principio, pasamos por lo alto y no las vemos. Pues ahí estoy yo para poner el ojillo y decirle, mírala, qué interesante es, ¿no? El próximo día, cuando vayas a bucear, fíjate, no pases por encima en plan turista, estos que van rápido en plan japonés, la foto y se suben al autobús y siguen corriendo. Párate, disfruta. Que esto para mí es muy importante, la contemplación de la naturaleza. Parar. Tú no puedes ir a la naturaleza y ya, profe, es que yo no veo lo que usted ve. Pero tú estás parado, estás sentado en una piedra y esperas a ver qué pasa por allá al lado. Si pasa un saltamonte y tal, si viene lo que fuera, un pajarito se siente ahí. A ver, no, profe, es que yo quiero que las cosas... Bueno, también un poco la inmediatez, la rapidez, pero no solo los hijos, los padres más o menos casi igual. Entonces, que ahora veré cómo después, cómo lo potencio en mis vídeos, contemplar la naturaleza. Es tan importante eso, sentarte en una piedra. Yo siempre digo que hay un restaurante, no sé si lo conocerán ese restaurante, para mí es el mejor que hay, está en el Mar Menor. Y es que me cojo mi piragua, me cojo mi neverita, le meto ahí un refresco fresquito, eso en verano, y mi bocadillo y mi bolsita de patatas, me voy a uno de los islotes, me bajo de mi piragua, me siento allí con la gaviota ronroneándome, en la musiquita de la ola y tal. ¡Qué mejor restaurante! No tengo que estar esperando, luego no me gusta la comida, luego me ha dicho no sé qué, le ha servido a los otros antes que a mí. ¡Uf, qué estrés! Iba a descansar, qué estrés. Yo prefiero el restaurante del Mar Menor. Bueno, pues un poco, ¿no? La contemplación y el parar, qué importante es parar. Aquí tienen una de las fichas, justamente la ficha de las castañuelas. La reproducción de las castañuelas, ¿cómo se llamaba? Una historia de supervivencia de la especie, dándole ahí en plan Darwin un poco de épica, ¿no? Y bueno, al principio introduzco un poco el tema, primero en general y luego lo aplico concretamente al tema que estamos viendo, en este caso las castañuelas y tal, y luego hago unas cuestiones, generalmente 5, que tienen que ver sobre el vídeo. Entonces, a ver si lo han entendido, si han captado la información. Toda la información de estas 5 primeras preguntas siempre van en relación al vídeo. Luego tengo 2 que le llamo investiga, como se me indica. Venga, vamos a ampliar información. Ya no solo lo que dice el vídeo, vamos a llevarlo un poquito más. Muévete, busca, indaga. Internet rápidamente para los jóvenes de hoy, pero bueno, indaga. Y entonces, pues nada, me completan esto. Y luego el debate, la sesión de debate la enfoco de 2 maneras. O bien, si la hacemos en clase, dar lugar a que la gente discuta, ya aplicaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, fíjate esta pregunta, ¿no?, del debate. Si la historia de la vida en la Tierra incluye también la adquisición de la reproducción sexual, ¿por qué muchos organismos siguen manteniendo la reproducción asexual? Porque los primeros que tienen a nivel de vertebrados son los peces, pues ¿por qué sigue manteniéndose? La idea de solo sobrevive lo mejor, entonces ¿por qué se mantiene lo antiguo? Entonces ahí da lugar a un debate, incluso puede salir por la vía tarifa esto, desde la evolución de Darwin hasta yo qué sé. Entonces eso no queda. Y si no puedo hacerlo en clase o quiero que lo hagan como una tarea, un deber, pues entonces quiero que ellos reflexionen, no busquen en internet, sino que ellos piensen a raíz de lo que han visto en las otras 2 sesiones anteriores, a ver eso qué les da. Y esto lo valoro mucho, esto le subo puntos. Bueno, le digo, si me hacéis todos los plus de una evaluación, os subo un punto a la nota final. Pues bueno, los niños se conocen los vídeos de la mayoría de memoria. También un aliciente, y ven que no es un tiempo perdido con respecto al que no lo ha hecho, sino que, hombre, ha merecido la pena. Y aquí tiene un ejemplo real. Aquí tiene un ejercicio hecho por una alumna mía,
tal cual. Y luego aquí a la derecha mis comentarios. Pues bueno, pues tienes que mejorar tal, no has desarrollado suficientemente este aspecto y tal. Y luego al final le pongo la nota. La escondí para que no la vean. Y le pongo la notita. Siempre le doy para que vean que, hombre, no todo está bien ni mal, que hay una escala de grises. Así que así es como concluye un vídeo, con un trabajo que yo después corrijo, evalúo y se lo devuelvo. Bueno, esta sería un poco la parte primera que quería, un poco de cómo funciona la plataforma. Y ahora, pues, estrenar aquí con ustedes este vídeo. Y se admiten críticas constructivas, porque en este caso soy biólogo enamorado de la geología. Incluso como biólogo tampoco soy muy bueno, así que de geólogo menos. Bueno, pues entonces vamos a poner vídeo y a ver qué les parece. Hoy empezamos el vídeo en un sitio peculiar. Aunque el vídeo va sobre cómo se formó la manga del Mar Menor, vamos a comenzarlo al otro lado del Mar Menor, en la otra orilla, en lo que podemos llamar la orilla continental del Mar Menor. Concretamente vamos a empezar en un sitio que podría parecer poco relacionado con el tema del vídeo, pero ahora veréis por qué es interesante comenzarlo aquí y además con un pequeño regalo cuando lleguemos a lo alto. Ya hemos llegado al Monte Carmolí. Estamos subiendo a la cumbre. El Monte Carmolí es un antiguo volcán extinto. ¿Y por qué empezar el vídeo de hoy en un antiguo volcán extinto? Bueno, porque la génesis de la banda tiene mucho que ver con varios de los volcanes extintos que se encuentran en esta zona. Y quiero empezar justo con un pequeño regalo y tengo que llegar a la cumbre antes de que amanezca porque tiene que ver con eso. Bueno, ya estamos llegando. Os lo voy a enseñar. Esperad, que me queda poco. Vengo cuesta arriba, otra cuestilla. Bueno, creo que he llegado a tiempo. La Manga sabemos que es un cordón litoral de unos 20 kilómetros aproximadamente de longitud y que delimita hacia el mar Mediterráneo lo que es el Mar Menor. De tal manera que este Mar Menor existe gracias a esa manga que separa casi en su totalidad, salvo algunas excepciones que veremos más adelante, el Mar Menor del Mar Mediterráneo, que en esta zona se le llama, al estar al lado, el Mar Mayor. Pero el origen, claro, uno puede remontarse hasta donde uno quiera, digamos, hasta los 4.600 millones de años de historia de la Tierra. Pero no, vamos a situarnos más cerquita, en el Mioceno, dentro del Cenozoico, es decir, dentro de la era terciaria. Y vamos a partir de ahí. En ese momento, África, que la tenemos por aquella zona, empezó a empujar de una manera más importante. Y empujó lo que era la placa eurasiática y una pequeña placa que había en medio, una microplaca. Y al empujarla, produjo un gran plegamiento. Ese plegamiento se conoce como la orogenia alpina. No solo plegó en esta zona de aquí, sino que llegó a plegar pues, los Alpes, de ahí toma el nombre, y de otras montañas. Y como una estribación de la Bética, un ramal de las Béticas, llegó hasta la zona que hoy, no en aquel tiempo, que no existía, hoy es el sureste de la península ibérica. Y debido a esa orogenia alpina, se fueron formando muchas de las montañas que estáis viendo allí. Realmente muchas de esas montañas son, podemos decir, ramificaciones de la cordillera bética, ¿no? Concretamente de la penibética. Esas montañas que vemos allá al fondo bordean toda esta zona y dan lugar como una cuenca. Esta cuenca estuvo en parte emergida y en parte sumergida.
cuantos millones de años después de esa orogenia alpina, se van a producir unos movimientos de equilibrio en la superficie de esta zona de tal manera que en otras zonas se va a hundir formando cuencas marinas y esta de aquí, lo que es el sureste, va a emerger alguna de esas zonas dando lugar a una gran bahía, no como la que tenemos actualmente, sino una gran bahía que será una especie de predecesor del actual Mar Menor. Bueno, estamos bajando del Carmolí, este monte volcánico, extinto como comentábamos. ¿Por qué? ¿Por qué situarnos aquí en el Carmolí? Bueno, porque el vulcanismo ha sido un fenómeno muy importante que ha tenido que ver de manera decisiva con la formación de la Manga, con el Mar Menor. ¿Por qué? Hace unos 9 millones de años se produjeron fenómenos de vulcanismo importantes en esta zona. ¿Y cómo es posible que se diera lugar a esos volcanes donde nos encontramos ahora? Pues porque cuando la placa africana subdujo a la placa eurasiática, en ese empuje, la placa africana se metió debajo de la eurasiática, se produjeron en la zona de contacto pues se produjo una fricción muy importante, de tal manera que eso hizo que aumentara tanto la temperatura, se calcula que llegaron a unos 900 grados, que llegó a fundir los materiales que estaban en contacto. De esa manera se originó magma. Y esa misma presión, ese mismo empuje de la placa africana generó en la corteza grietas. Y una de esas grietas, o algunas de esas grietas, fueron aprovechadas por el magma para ir aflorando a la superficie. Y esos puntos de afloramiento, en las zonas en las que el magma consiguió aflorar, se produjeron esos fenómenos de vulcanismo. Se generaron volcanes. Todas las islas del Mar Menor son volcanes. Las tenemos allí detrás, justo enfrente. Y esas islas volcánicas, al principio emergieron en el fondo del mar otros volcanes como el Carmolí, que ahora no está en el mar, aunque está cerca de él, también se originó en el mar, la isla Grosa, que está al otro lado de la Manga, como el Farallón y algunos otros puntos de la Manga. Y esos fenómenos volcánicos fueron muy importantes, como voy a contar dentro de unos momentos, en la formación de la Manga y por lo tanto del Mar Menor. Gracias a la formación de esas cadenas montañosas que bordean esta zona, pues se produjeron en la ladera de la montaña fenómenos erosivos importantes, de tal manera que sedimentos arrastrados por agua de escorrentía, ríos, dieron lugar a estructuras deltaicas, deltas, que fueron rellenando la cuenca y dando lugar a esta planicie. Eso sobre todo ocurrió durante la era cuaternaria, es decir, los últimos 2 millones de años y pico, cuando esos sedimentos fueron poco a poco dando lugar a lo que hoy es el campo de Cartagena. Y eso da lugar ya a la orografía, podemos decir, más o menos final, de una gran bahía que cuando se cierre será el Mar Menor. Hemos estado viendo algunas de las condiciones básicas, fundamentales, esenciales, para que se forme la Manga posteriormente. Pero hay otra, la última en producirse antes de la formación directa de la Manga, que también sienta las condiciones ideales e idóneas para que esta barra litoral se forme. Incluso yo entiendo que es crucial en el sentido de la orientación que va a coger esa barra de arena. Y es la siguiente. Estamos aquí sobre unos depósitos sedimentarios, muchos de ellos de arenisca, que son testigos de antiguas líneas de mar. Hay como barras de arenisca, incluso todavía al norte, en la zona ya de la Encañizada, aún se pueden ver islotes, afloramientos de esas barras de arenisca, de calcarenita sobre todo, que llegan a formar pequeños islotes. Incluye una imagen preciosa de vista desde el cielo.
¿Por qué son importantes estas barras de arena, de arenisca? Aquí hay una barra, estamos en lo alto de una, realmente la manga está en lo alto de otra barra de arenisca. A varias distancias de la orilla, a varias profundidades, nos encontramos también otras barras. Estas barras son testigos mudos de antiguas líneas de costa. ¿Por qué? Porque el agua del mar ha sufrido transgresiones y regresiones debido a los periodos glaciares e interglaciares. Finales del Pleistoceno se produjeron varias glaciaciones importantes. Sabemos que cuando se produce una glaciación importante, el nivel del mar baja, porque ese agua está en forma de nieve sobre la superficie de los continentes. En las zonas en las que había o llegaba el mar, ahí se generaba sedimentación, incluso dunas. Muchas de ellas han quedado fosilizadas. El proceso comienza hace unos 20.000 años. Ríos del sureste español, especialmente Río Segura, en aquel tiempo mucho más caudaloso, llevaba sedimentos del continente hacia el mar. Y en ese momento corrientes predominantes en sentido norte-sur iban arrastrando los materiales, los sedimentos hacia abajo, hacia el sur. Cuando esos sedimentos, esas corrientes cargadas de sedimentos, chocan con la isla, la barrera, la arenisca, con Cabo de Palos, van sedimentándose, empezando por los extremos, y esos islotes volcánicos que están en el centro van frenando. Incluso la isla Grosa va a ser muy importante porque además de contribuir a que disminuya la velocidad de las corrientes, posteriormente también va a proteger la manga gracias a que supone un obstáculo para muchos de los temporales que podían llegar. De esa manera, estos materiales procedentes del norte van sedimentándose siguiendo esa barra de arenisca que además coincide con varios volcanes distintos. Poco a poco se va configurando la manga tal como la conocemos. Hoy quedan muy pocas zonas en las que podamos ver cómo fue la manga, porque por desgracia, suerte para otros, el boom turístico hizo que la manga fuera muy apetecida para la construcción de edificios. Realmente la manga ahora es un encadenamiento de edificios para el turismo y para aquellos que quieren y pueden disfrutar desde luego de este maravilloso paisaje y mar que tenemos en el mar Mediterráneo. Y una vez formada la manga, esta flecha litoral, este cordón litoral, sobre esta arena en muchos lugares se va a asentar la vegetación. Diversas especies que son capaces de resistir estas condiciones en una zona seca, a tener el mar y lo poco que puede llegar del mar pues va a ser agua salada, y son plantas duras, algunas de ellas crasas, plantas temporales, tipo herbáceas, de tal manera que se va a desarrollar en algunas zonas de esta manga una vegetación que en algunos lugares la va a cubrir, como ocurre aquí y podemos ver ahora en la playa de la Moladera. La manga del Mar Menor no es una flecha litoral continua, sin interrupciones, sino que tiene varias comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el Mar Menor. Una de ellas es esta, la gola de Marchamalo. Aquí se le llama a estas comunicaciones golas. Esta gola de Marchamalo no es natural, fue construida en el siglo XIX por el hombre para favorecer la actividad pesquera. Pero otras golas que están más al norte sí son naturales. Por ejemplo, un poquito más al norte tenemos la gola del Estacio. Esta gola es la más importante en cuanto a volumen de agua que se mueve entre los dos mares. Y esa gola en los años 70 del siglo pasado fue ampliada para favorecer el paso de barcos de más calado. Y al norte hay un sistema de golas que reciben el nombre genérico de las golas de la Encañizada, principalmente 3 golas. Estas son naturales y durante mucho tiempo se practicó allí, y todavía queda un poco, una pesca muy particular que se llama la Encañizada, de ahí que reciban ese nombre. Esas golas permiten una comunicación también como el resto, que es aprovechada por los peces, que es aprovechada por los pescadores.
y la verdad es que en esa zona del norte de La Manga es lo más salvaje que nos queda, muy bonito. Es una zona protegida, una zona importante para las aves. Gracias, muchas gracias. No es National Geographic, pero bueno, da el pego un poco. Bueno, pues ahí ve un poquito la idea. Ahora les comento algo del vídeo también, incluso del making of, como dicen ahora. Ay. Muy bien. Por poner el ejemplo, ¿no? Detrás de este vídeo, ¿cómo se hizo? ¿No? Es el making of, como dicen ahora, ¿no? Detrás del vídeo. Bueno, he visto que está dedicado a un alumno de una asignatura en particular. ¿Por qué? Porque en la primera evaluación, en esa asignatura de investigación científica, les mandé un trabajo del Mar Menor, que era toda la evaluación completa. Y cuando me entregaron los trabajos y lo corregí, se me fue configurando con lo que me decían el vídeo. De pronto que se me hizo en la cabeza, digo, esto es muy interesante lo que me cuentan mis alumnos. Y además de la manera que me lo contaban, esto hay que plasmarlo de alguna forma. Era del Mar Menor, pero yo digo, La Manga es algo muy nuestro. Entonces, por eso se lo dedico, porque ellos me lo inspiraron. Puede venir por muchas vías, porque yo caiga, porque tal, pero en este caso, como digo, ellos fueron los que me ayudaron, me inspiraron a mí. A partir de ahí, claro, tengo que hacer un guión, ¿vale? Quiero hacer esto, pero vamos a darle esto un cuerpo, una cierta estructura, se me hizo la idea de seguir una cronología para tener una línea del tiempo del vídeo, pues una cronología. Claro, el problema es que con cada vídeo me exijo más y no me contento. Y ahora, entonces, primero digo, ¿qué escenas quiero? Ya han visto ahí los volcanes y la foto es de La Manga, es verdad, del Mar Menor, ¿eh? No es, los volcanes lo he puesto yo, pero lo otro es verdad. Entonces, ¿qué escenas quiero? Luego, cómo la consigo ya es segundo. ¿Qué escenas quiero? Y voy componiendo las escenas. Tiro a veces de unos dibujos, me hago mis propios esquemitas, quiero esto aquí, me voy haciendo mi propia secuencia de escenas. Y ahora, una vez que sé la escena que quiero, ¿cómo la consigo? Ahora es verdad que la IA me ha hecho una mano, pero detrás de la IA tiene que haber en que le diga lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, y hasta que no lo hace como yo quiero, hasta con la IA me porto muy mal. Soy muy exigente para la IA, hasta que no lo consigo. A veces son días. Esas dos escenas que se ve claramente que es la IA, bueno, eso ha estado días y días hasta que no he conseguido lo que quería, ¿no?
Soy un poco para eso así, o intento hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, ahora a ver cómo lo hago. Y ahora tengo que ir a grabarla, tengo que ir a tal sitio. Has visto que una de las imágenes, se me ocurrió los días más fríos del año, es decir, quiero grabar el amanecer. Así que iba que parecía en el Ártico, me faltaba la nieve y los trineos, pero por lo demás un frío a las 7 de la mañana, subiendo el Carmolí, corriendo antes de que me amaneciera, así llegué, ¿no? Que me faltaba el aire. Entonces, voy a los sitios, pero claro, muchas de estas zonas, como son zonas protegidas, no puedo ir allí, menos con el dron. Entonces, además, me gusta hacer las cosas bien. Hay gente que no, pero yo sí hago las cosas bien, que siempre, además, como lo pongo en público, también quiero estar tranquilo. Y además también un ejemplo que se da a mis alumnos, que soy primero, porque a los profesores, a mí me gusta más casi maestros. Tenemos que predicar más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, aquí está el ejemplo. Bueno, pues ahora he pedido el permiso para tal sitio, para las encañizadas, para la otra punta, de no sé qué, tal. Hay que esperar a que te venga el permiso, luego ver las normas, no puedo subir más de 60 metros, porque está allí enfrente la base de la aviación, entonces me tienen limitado de 60. Yo decía, es que me gustaría los 120 que puedo en España, pero no. Entonces, bueno, ya cuando me vienen los permisos lo voy haciendo y lo otro, tal. Y luego digo, bueno, pero esto hay que darle un cuerpo. Vamos a meterle como una aventurilla al principio, ¿no? Pues venga, pues voy arriba, voy a subir, cojo el coche y le dan un poco de cuerpo, intentando cada vez que sea, hombre, es algo más o menos científico, pero también darle un poquito de historia para que no sea demasiado cansino, enganche un poquito. Entonces, pues eso, en este caso, pues lo introduje a través de una especie de pequeña aventura, que el coche llega antes de que amaneciera y a partir de ahí ya cojo carrerilla, ¿no? Y has visto que al final es una especie de muestral natural, con esa musiquita que engancha y una secuencia de imágenes. Eso es la contemplación. Al final quiero que mi alumno y quien vea los vídeos no se queden solo con lo que han visto, sino ahora, vale, aquí está la parte científico-técnica, ya habéis recibido una buena dosis, ahora disfrutad, contemplad. Y es que yo creo que no sabía que la manga era tan bonita y las encañazadas eran tan bonitas, son preciosas. El año pasado estuve volando el dron en la desembocadura de Odiel y no crean, tiene mucha fama el Odiel, tiene un montón de figuras de protección allí en Huelva. Pues no crean, estas imágenes de ahí no tienen tanto que envidiar. O sea que tenemos aquí, y luego lo volcánico, la isla, el juego que da, el mar azul, el cielo, la isla medio verde un poco y tal. Así es como le digo, como compongo, en este caso, este vídeo, ¿no? Y luego lo que les comentaba, la ficha. Ya está subida en la red, como mañana se puede ver el vídeo en directo, si quieren verlo otra vez, está en mi canal de YouTube y a partir de las 6 ya lo he anunciado que se podrá ver. Bueno, pues ya están los niños temblando, porque dice, después del vídeo viene el trabajo. Así que ya le tengo su ficha, ya está subida en la página web y a trabajar con la génesis de la manga del Mar Menor. Incluso, como ven ahí, ampliando ya la formación, ya no solamente nuestra laguna costera salada, sino que otras, como la Mar Chica, etcétera, ahí en Marruecos, tenemos que también nos hace ver la peculiaridad de nuestro ecosistema, que comparte con otros, en fin, y luego, pues, para que también investiguen y piensen, ¿no?, cuál es el futuro natural de la manga. Quiero que vean un poco cómo puede esto evolucionar como una especie de inercia. Si así ha sido hasta ahora, de forma natural, no digo ya antrópica. ¿Qué podrá hacer también de forma natural? Vean, que yo odio que la gente estudie las cosas de memoria. Hay que estudiar de memoria, pero entendiéndolo y sabiéndolo aplicar. Pues ahí, venga, ¿habéis visto esto? Ahora, pon tú de tu parte. ¿Cómo crees tú que será el futuro natural de la manga? Pues una zona de colmatación, en fin, lo que ellos vean, que ellos ya ahí, que se cierre del todo, que parece que sí, la encañizada están cerrando la encañizada, etcétera, ¿no? Bueno, pues este sería el trabajo y, por mi parte, eso es lo que quería compartir con ustedes. Tampoco he sido cansino, creo demasiado. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Voy a beber un poquito de agua. Vale. Hola. Bueno, decirte, yo como soy el secretario de la Sociedad Geográfica,
he tenido que ver por fuerza todas las conferencias, no voy a dejar más a tus compañeros, pero tú tienes el mérito, primero, de la vocación, segundo, del conocimiento y tercero, que sabes explicarlo, que eres maestro. O sea que yo creo que ha estado perfecto. Y el vídeo, incluso la música que has puesto, es fenomenal. Muchas gracias. Conozco La Manga y conozco muchas cosas, pero nunca lo había visto tan claro, y menos desde arriba, ¿no? Pero voy a llamar a mi compañero, el vicepresidente de la Sociedad Geográfica, porque él es geógrafo y sabe las preguntas que yo te iba a hacer, las vaya a responder entre los dos. La profundidad del Mar Menor, si va a más o menos, y la profundidad del Mediterráneo, si se va a comer los edificios o no. Todo eso lo vais a responder vosotros. ¿Estás haciendo tu pregunta desde abajo? ¿O cómo? ¿Nos preguntas tú o...? Vale. Bueno, pues ahora ya el público que quiera hacer las preguntas, pero básicamente, bueno, yo lo que quiero es felicitarte, por supuesto, por la vocación que tienes. Pues muchas gracias. La divulgación es muy importante, que los jóvenes conozcan cómo funciona todo esto también. Yo qué decirte, como te comentaba antes, pues claro, mi tesis doctoral sobre la batimetría, una zona que me encanta, la Encañizadas es mi zona predilecta. La verdad es que sí. Me tiraría ahora hablando contigo de estos temas. Me ha gustado mucho que hayas hablado de la evolución, sobre todo en el tiempo geológico, de las diferentes barras de los arrecifes, de las arenicas, de cómo las transgresiones y regresiones marinas por ese aumento y disminución del nivel marino con las glaciaciones son cosas que de una manera muy sencilla y en unos minutos has podido explicar rápidamente. Me parece estupendo, maravilloso. Muchas gracias. Y nada, pues si el público tiene alguna pregunta, y si no, pues realizo yo alguna. Por allí parece que tenemos una. Bueno, buenas noches. Vosotros habéis dicho la parte buena. Ahora yo os voy a preguntar por la parte mala, porque hay una mala también, ¿sabes? A ver que lo podéis explicar. La manga, ¿qué futuro tiene la manga? Es la pregunta que lo hago. ¿La mala cuál es? Perdona, repite. ¿Qué futuro tiene la manga? Porque la veo, las cosas la hemos cargado. ¿Qué futuro tiene la manga? Igual que hemos cargado el Mar Menor. Desde el punto de vista geológico, turístico. ¿Desde qué punto de vista quieres que lo que hablemos? ¿Desde el punto de vista geológico, la evolución de la manga, desde el punto de vista turístico o desde qué? Bueno, pues, Vale, pues si quieres, tú ya me completas, que tú sabes más que yo, ¿eh? Yo soy el aficionado, luego viene ya el experto. Bueno, pues que yo entienda, ¿no? La manga se va a cerrar, se está cerrando. Realmente la Encañizada antes tenía mucha más comunicación de agua y en los últimos años se ha visto que se ha perdido buena parte. Incluso me ha llamado la atención que la última vez que he ido no he visto tanta arte de pesca de la Encañizada como hace 20 años, la primera vez que lo vi. Entonces se está cerrando. También incluso el marchamalo, que es artificial, tiene tendencia a cerrarse, porque la sedimentación continúa, no ha terminado el proceso sedimentario. Claro, entonces tenemos que de forma artificial mantenerla abierta. Las marchamalos se han dejado un pequeño canal por donde pasan embarcaciones de no mucho calado que pueden seguir, pero como te salga de esa zona, embarranca rápido, ¿no? Yo me la he hecho buceando también toda la marchamalo. Y luego la Encañizada se está cerrando, se cerrarán posiblemente, y lo que hicimos con el Estacio fue justamente lo contrario del proceso natural. No solamente no lo dejamos cerrarse, sino que lo abrimos mucho más. Que de alguna manera, y ya como biólogo, fue un poco el principio de los grandes problemas, que parte de ellos de los que tenemos ahora, porque el Mar Menor se hizo Mediterráneo. O sea, toda la influencia que antes estaba más aislado y tenía sus características más propias, salinidad, temperatura, fluctuaciones térmicas, etcétera, ahora con la apertura del Estacio entraba agua. ¿Qué ha ocurrido? Se han nivelado. Antes había mucha diferencia y ahora se están nivelando. Incluso hay momentos cuando hay mucha lluvia o tal, que no hay tanta diferencia entre el Mar Menor. Por eso estamos encontrando en el Mar Menor muchas especies mediterráneas que tradicionalmente no estaban. Entonces, de alguna manera también esa, digamos, entidad que tenía el Mar Menor, sin contar después con la contaminación tanto antrópica de agricultura como de la periurbana, ¿no? Se está perdiendo ese ecosistema peculiar y único que era el Mar Menor, sí. Y luego, aparte, todas las especies que van entrando por las embarcaciones, son especies de fuera, que son especies que se van colando, y muchas de ellas entran
y se quedan, vienen a quedarse. El cangrejo azul es uno de los últimos, pero como ese hay muchos. O sea que, en ese sentido, y ahora ya en el plan turístico, pues siguen construyendo. Porque la Encañizada, la zona última final donde está la Veneciola, hace unos años no estaba construida y cuando he hecho este vídeo que he ido allí, bueno, ya llega al límite, las casas ya llegan prácticamente, yo creo que si hay temporada tienen que cerrar la ventana porque se cuela el agua dentro. O sea que nada, es una manera de parar el boom turístico. No. Bien, yo te diría lo primero, si tienes un par de horas, te lo explico. Pero no, ya por dar una... A ver, tú lo has dicho al principio muy bien, desde el punto de vista geológico, uno, desde el punto de vista ecológico, otro, desde el punto de vista del hombre, otro. La evolución, para darte una idea de cómo puede terminar, pues mira, geológica y geomorfológicamente hablando, tendríamos un ejemplo muy parecido en la Albufera de Valencia. La Albufera de Valencia, en su momento, la Restinga, que es esa barra, que es el nombre, la denominación geomorfológica de esta barra arenosa es Restinga. En Valencia ya se cerró por los aportes del Turia, es decir, la evolución es muy parecida, y entonces se ha ido colmatando poco a poco. En un proceso también antrópico, también la ha colmatado el hombre para poder plantar arroz, y bueno, pues esa es la evolución que tenemos. Yo recuerdo que esa pregunta también me la hizo en su momento Juan Soria, un profesor de Geografía de la Universidad de Valencia, lo decía, dice, bueno, todo depende, igual hablando del problema del Mar Menor, nosotros fuimos a visitar allí el tema a la Albufera para ver precisamente qué Mar Menor nos vamos a encontrar de aquí a unos años. Y entonces lo que me dijo fue, Joaquín, depende de qué Mar Menor queramos. Si lo dejamos evolucionar de forma natural como está ahora mismo, terminará colmatándose. De hecho, mis estudios de batimetría van en esa relación. Vengo estudiando las batimetrías del Mar Menor pues, con datos desde el 2008 y habréis visto noticias en el periódico, creo que fue en el 2020 o 2021 por ahí, que se publicó que el Mar Menor pierde tantos centímetros. Pues bueno, eso eran trabajos míos. Y ahora acabo de sacar un nuevo modelo en el que también se ve que se ha perdido profundidad. Todo esto con nuevas técnicas más precisas y que nos van a permitir hacer modelos digitales con más modelos digitales durante el tiempo, es decir, con menos pasos de tiempo y con las mismas técnicas. Todo esto nos quiere decir que geomorfológicamente va a evolucionar a una colmatación. La zona de la Encañizada es muy dinámica, pero la zona de la Encañizada se ha visto, se va cerrando no de una forma natural. Se empezó a cerrar con la construcción del puerto de San Pedro, que rompió la dinámica marina y entonces hizo que se erosionase toda la zona de la llana y toda la arena de la llana terminó en las Encañizadas. Por eso cuando nos vemos en el 2017 por ahí, nos vemos con las Encañizadas casi cerradas. En medir 10 centímetros de agua, la entrada era esto. Lo que pasa es que allí vuelven a dragar para la Encañizada del Ventorrillo, entonces los van renovando, pero la dinámica sigue siendo, es una zona tremendamente dinámica porque yo he visto cambiar totalmente la disposición de un año a otro. Yo en la tesis he tenido datos del 2024, he ido en el 2025 a medir y ha cambiado totalmente. O sea, es una zona tremendamente dinámica. Por eso la evolución no es tan natural, sino que también es una mezcla de natural y antrópica. Pero sí, como vemos, esa sería la evolución. La evolución ecológica, como bien apuntaba él, las conexiones, al no ser naturales en este caso, pues van a proliferar eso. Depende de lo que hagamos. Si dragamos marcha malo y dragamos el estacio, pues vamos a tener un tipo de ecosistema diferente al que tenemos ahora y puede ser que afecte a alguna de las especies que hay, porque sabemos que las especies que hay ahora mismo, muy sensibles algunas, como la nacra, la Pinna nobilis o algún tipo de alga, se van a ver afectadas por esa bajada de salinidad. Una cosa muy curiosa es que las encañizadas, la biodiversidad de las algas, porque en este proyecto también hice un mapa de algas de esa zona y luego también de todo el Mar Menor. Ahora hay mucha caulerpa florífera, muy poquita cimodocea, es decir, algas más fuertes, en este caso que pues, entraron en su momento y ahora se han hecho las dueñas, pero luego la gran variedad me la encuentro precisamente en las encañizadas. Claro. Es donde encuentro 5 o 6 tipos de algas diferentes, cuando una es la reina de todo el Mar Menor. Son curiosidades, la evolución ecológica va a depender de eso, va a depender de la conexión con el Mediterráneo. Y la evolución antrópica, pues la evolución antrópica ya vemos la que es, la construcción, el anteponer el hombre se ve como el ombligo del mundo y en escala geológica somos esto. Así que la ventaja o desventaja como especie es que nosotros estaremos poco tiempo en este mundo y que geológica o geomorfológicamente el mar Mediterráneo y el Mar Menor evolucionan de una manera que todos estos vestigios desaparecerán en unos miles o millones de años, por decir.
pero a día de hoy, pues si nos venimos a la escala de tiempo humana, pues vemos que no aprendemos. Estamos ahora mismo con una ley del Mar Menor que quieren reformar para quitar precisamente protección, y cuando la que ya hay actualmente le falta protección, pues es que creo que la evolución que estamos llevando no es la correcta para mantener el ecosistema de una manera más natural y poder enseñar, como estábamos diciendo, divulgar como comentabas en una de tus frases, para poder protegerlo tenemos que conocerlo. Ahí está. Había escuchado una vez que había un proyecto de prolongar la carretera por la zona norte y cerrar el circuito completo de la Manga. ¿Eso en qué quedó? ¿Cómo está? ¿Qué ideas hay al respecto? Respondo porque conozco el tema. Que no lo hagan nunca. Conozco el tema bastante bien. De hecho, en la Sociedad Geográfica fuimos como representantes a la discusión de esa mesa en el CEMACAN en el año 2013, si no recuerdo. Allí estuve con bastante gente, con Enrique de Andrés, recuerdo, arquitecto, con... Claro, no le gustó porque dije las cosas un poco claras. Pero bueno, al final, para reducirlo, ahora comentaré, dije una frase que creo que lo reduce todo y lo dejo claro. Había gente pues, de costas de la comunidad autónoma, había gente de medio ambiente, estaba Juan de Dios Cabezas, había gente de diferentes tipos. Aquello fue una propuesta de Luengo, del actual alcalde de San Javier, cuando entonces era diputado regional, en el 2013. Bueno, periódicamente, si miráis en la hemeroteca, en los diarios, cada 5 o 6 años, algún partido político, algún diputado, algún concejal, alcalde de turno, lo saca a la palestra. Ecológicamente una barbaridad. Totalmente. Cuando se planteó en aquel momento era casi una triquiñuela porque cuando se planteó en la Asamblea Regional dijeron hacer una pasarela para poner en valor las encañizadas. Eso es lo que ponía en la tal que yo lo dije. Eso se presentó en la Asamblea Regional y al día siguiente La Verdad, el periódico de La Verdad, ponía una infografía allí para que parecía que había una autovía. Estaba todo orquestado, quiero decir, porque eso era así, porque era la idea que querían tener. Y ahora yo llegué y dije, pues una pasarela sería estupenda. Digo, mira, una pasarela redonda. Digo, que salga de aquí, de esta esquina de la encañizada, digo, y aquí, digo, pero sin llegar al otro lado no hace falta. Digo, que pase por aquí por 2 metros y tal así. Diciéndole, bueno, que esto es una barbaridad lo que estáis diciendo. Y básicamente la frase que os comentaba al final que les dije, digo, no podemos basar las decisiones futuras en los errores del pasado. Es decir, no porque en un momento nos cargásemos la manga construyendo hasta más no poder, que seguimos, ahora vamos a decir que como necesitamos acceso para ambulancias y para servicios para la gente que hay aquí, no en Venezuela, en toda la parte de la Manga, el acceso es difícil. Pero claro, es que no se debería haber construido ahí. Ahora no podemos decir, como ya hemos construido, no. Hemos construido, fue un error y ahora hay que aguantarse o hacer otras soluciones. Pero no podemos seguir cargándonos el medio ambiente porque ya no lo hemos cargado anteriormente. Muy bien. Hace poco alguien volvió a decir algo, lo vi en el periódico y dije, digo, ya hacía tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerte, José Antonio, tu vídeo, tu exposición, ha sido muy brillante. La verdad es que nos has ilustrado mucho, o poco, o regular, o mucho, a la gente que tenemos ciertas nociones, pero quería hacerte un par de preguntas. No me ha quedado claro, en los bancos de arenisca, cuando se juntan con los sedimentos, los materiales de sedimentos que bajan de norte a sur, esa barrera, esa parte, se me ha quedado un poco ahí pendiente de aclarar, de comprender, en definitiva. Eso por un lado. Y luego, respecto a la polémica que hay en lo del Mar Menor, no sé si, supongo que sí, qué obviedad. Estaréis en contacto con ANSE, con Ecologistas en Acción, etcétera, y a mí se me ocurre algo utópico, como lo que ha ocurrido hace poco, que ha salido en la prensa, que por cierto aquí en Murcia, en la región de Murcia, la prensa está bien prensada. No sé si me entendéis. Algo utópico como lo que ha ocurrido en el Algarrobico, en el hotel de la costa de Almería, que se ha llegado a paralizar. No sé si habría algún tipo de intervención en ese sentido para parar, bloquear el disparate que se está cometiendo ahora mismo en la zona que has comentado del Venezuela y tal. Esas dos cuestiones. No sé si me las puedes responder, vale. O quizá tú una, después tú otra, no sé.
Gracias. ¿La arenisca? Bueno, yo empiezo, tú me corriges. Bien. Siempre me llamó la atención desde que llegué aquí, cuando me iba a bucear desde La Manga, veía que había barras de arena, de arenisca, paralelas a la costa. Y eso me llamó siempre la atención. Claro, al indagar, he visto que hay varias, incluso en los mapas de cartografía submarina, se ve de vez en cuando esas barras. Bueno, pues digamos que esa barra contribuyó, la linealidad, podríamos decir, de esa barra, hay muchas, ¿no? Depende de cada una del momento histórico, la glaciación, periodo interglacial en el que se haya formado. Y hay una justo que está, digamos que está debajo de La Manga y que la recorre en buena medida, no voy a decir todas, pero eso junto con los volcanes, de alguna manera son los que marcan la línea de unión, también las puntas, como Cabo de Palos, que también lo comento en el vídeo, marca esa línea de sedimentación. Tiene que haber un obstáculo con cierta linealidad para que se vaya sedimentando el material. Esa sería la primera. Tú me corriges y... No, lo explica perfectamente, es decir, precisamente eso, es decir, todos los sedimentos con la dinámica del Mediterráneo, de norte a sur en este caso, que vienen del propio Segura, al llegar a esa zona, que era una antigua bahía, claro, pues encuentran un obstáculo que son los volcanes y empiezan a depositarse. Lo que pasa es, claro, en diferentes periodos de tiempo el agua estaba más alta o más baja. Si tú bajas el nivel de agua, la costa se aleja. Si subes el nivel de agua, la costa retrocede. Esas son las transgresiones y regresiones marinas. Entonces, claro, ahí lo que tienes son 3 momentos diferentes en los que la costa estaba más cerca o más lejos. Es decir, que se sedimentaban en ese momento en la línea de costa. Pueden estar más cerca o más lejos y dependiendo de eso, del momento en el que estaba más alto o más bajo el nivel de agua por la glaciación. Glaciación, más hielo, menos agua, el nivel baja. Momentos sin glaciación, menos hielo, más agua, el nivel sube. Así es. Y luego la otra parte, ahí ya más bien lo sabes tú, pero yo no sé, que no hay manera de parar, por lo menos en esa zona yo creo que está vendida, La Manga está vendida, por lo menos hasta la Veneciola, porque ya le digo, hace unos años las casas llegaban mucho antes y ahora esta última vez que he ido para hacer el vídeo, llegaban al límite, o sea que yo creo que han tenido que saltarse hasta la ley de la zona de protegida, porque ya aquello es zona de aves, zona cepa, y ese final de la Veneciola no llega tanto, ¿no? Pero sí que han construido sin problemas. Estamos en una región en la que las transposiciones de las leyes europeas de medio ambiente se aplican y tenemos problemas tremendos porque nuestros propios gobernantes son los que han intentado saltárselas de alguna manera. Marina de Cope, aquí tenemos, precisamente en La Menga tenemos el problema de Puerto Mayor, que iban a retirar ahora y todavía han vuelto a recurrir la empresa o no sé qué, o los dueños para que no quitarlo porque... Esto es un continuo de tejemaneje, ¿verdad? El ejemplo que te he puesto antes, es decir, se hace una ley para protección del Mar Menor ya en un nivel en el que estamos, ya cuando ya casi se nos ha ido a pique, entonces vamos a hacer una ley para protegerlo, que vuelvo a decir que para mí es demasiado laxa. Y precisamente los grupos que hay en el gobierno, más lo que se presupone que vendrá, quieren hacerla todavía más laxa, menos restrictiva, pues entonces vamos para atrás. Totalmente de acuerdo con Pedro Costa Morata, que además que es un referente, bueno, Premio Nacional de Medio Ambiente, con eso ya se puede decir todo. Y claro, claramente que eso es así, es decir, las leyes están... Es que me ha recordado a un proyecto, me acuerdo de un ejemplo aquí con unos expertos portugueses, yo hablando de temas de construcción en zonas ilegales. Y les dije, claro, la portuguesa que era abogada me decía, bueno, pero es que la ley se cumple. Y yo le dije, no, digo, aquí la ley no se cumple, digo, ese es el problema. Bueno, pues si me permite, bueno, hay una pregunta, al final lo digo, sí. Hola, buenas tardes. Pues me he quedado asombrada porque yo soy maestra, bueno, hasta hace 2 o 3 años, y me hubiera encantado contar con tu plataforma para apoyar maestras de primaria,
para apoyar mis clases. Bueno, me hubiera Gracias. gustado conocerla en aquellos momentos. Pues muchas gracias. Me estaba acordando cuando te estaba viendo, cuando lo estaba viendo, que hay unos encuentros de educación para el siglo XXI, me hubieran, bueno, que sería ideal dar a conocer, ahí se hacen todos los años, y sería muy bueno que conocer esta plataforma y darla a conocer ahí Pues, en esos encuentros. muchas gracias, voy a mover esa idea, gracias. Pues lo de bueno, yo te admiro como profesor, la cantidad de tus alumnos son muy afortunados por la cantidad de tiempo que le dedicas a la enseñanza, pero al final los conocimientos, al final la ficha, luego viene un control. Esto ya Sí, de forma sí, pedagógica, muy bien. de forma No, solo- pedagógica, mi interés pedagógico. Al final viene un control después, memorístico, no memorístico, o basta con la ficha y la elaboración de los trabajos. Cada uno, el material está ahí, lo puede utilizar y enfocar como vea, ¿no? Lo que yo hasta ahora he hecho ha sido siempre complemento, ampliación, y además siempre potenciando la voluntad de decir, el que quiera algo más, yo le llamo plus. O sea, lo normal es lo del libro y lo que se da normalmente, y si alguien quiere algo Pero más, si el libro es horroroso, está mucho mejor tus contenidos ahí. por eso yo después lo ven ahí, no, Sí, no sí. lo he planteado de esa manera, siempre como complemento, como ampliación de información, Sí, sí, pero está ahí, o sea que cada profesor, cada docente puede utilizarla como vea más conveniente. Yo, ¿verdad? Pues buena idea, darle la vuelta, ¿no? En vez de complemento, ponerlo como prioritario, ¿sí? sí, sí. Bueno, y que me ha gustado mucho verla encañizada desde un dron. Sí. Y que es totalmente distinta, parece que estaba en un paraíso, Totalmente. porque yo voy todos los años. Yo, por desgracia, soy de las que van todos los años a bañarse en la Manga. Y digo por desgracia porque me parece una aberración. Cuando salían las imágenes de la naturaleza con las aves ahí picando y tal, y luego veía la aberración de todo la construcción esa, es que me hubiera gustado, aunque yo no hubiera veraneado todos los años ahí, me hubiera gustado ver esa naturaleza, qué es lo que tendríamos ahí, qué maravilla tendríamos. Y luego pues me planteaba, porque cuando he ido me he quedado a la Encañizada, me he quedado asombrada la primera vez que vi el hotel construido en la misma playa de la Encañizada, que iba yo con mis críos cuando eran pequeños a bañarse. Y ahí no había nada, bueno, no había nada, estaba el cartel de información con el pivote ese ahí en medio, y de pronto ves un hotel que tiene la piscina allí metida, en la arena metida, y todas las casas que han construido. Y yo me pregunto, lo que hubo para darle personalidad jurídica al Mar Menor y darle todo eso, ¿qué recorrido tiene judicial para...? No se puede utilizar como recorrido judicial para hacer desde alguna entidad como AMPE o algo, alguna para... Yo qué sé, es que me quedo tan asombrada con todo esto. Sí. El tema de la entidad jurídica del Mar Menor va para precisamente reclamar que se cumplan esas leyes que hay europeas. Es decir, como una triquiñuela legal para poder decir, no, ya se puede personar el mismo como una entidad para poder reclamar su bienestar conforme a los tribunales europeos, porque aquí no se están cumpliendo ese tipo de leyes. De todas maneras, lo que están haciendo en la Manga, en esa zona, es que ese suelo es urbanizable. Y ese problema ya no viene de ahí, viene de que el ayuntamiento, en este caso el de San Javier, que es la zona en la que corresponde esa zona, en su plan general de ordenación municipal lo tiene así puesto. ¿Y por qué lo tiene así puesto? Pues porque el gobierno que hay lo ha votado así. No hay otra. Quejar lo que queramos, esto, lo otro, tú lo que tú quieras, pero la ley es así y la ley está hecha así. Ahí ya no se puede decir más. Eso sí, la misma vez que, como decimos, igual que a ti te ponían los problemas por todos los permisos para ir por el tema de si están en nidificación las aves, es decir, la misma vez toda esa protección sí que se está cumpliendo en la zona, pero claro que estamos hablando de que no tiene lógica que tú en una línea aquí tengas la nidificación y aquí tengas pisos, tengas casas. Es
Es decir, es un plan general de ordenación municipal mal hecho desde el principio, pero con unos intereses claros, que es el de construir, de meter más turismo. Ese gobierno, en ese momento, que hizo el plan general de ordenación municipal, primó más el tema del turismo que el tema de la protección natural. Y en la decisión de los ciudadanos. Ahí todos aportamos, quiero decir, en este caso por lo del Ayuntamiento de San Javier. Hola, yo quería responder un poco a la pregunta anterior sobre el Algarrobico y recordar que Pedro García, el presidente de ANSE, hace unos años nos ofreció aquí una conferencia también organizada por nosotros. Ha dado varias conferencias, pero una de ellas concretamente sobre el Mediterráneo y sobre Calblanque. Nos mostró un plano. Ahora Calblanque nos gusta mucho y todos defendemos Calblanque, pero si no es por Pedro y por 4 más locos jóvenes que se molestaron en ir a todas las instituciones para que no siguieran adelante el plan que tenían montado y nos enseñó el plano, Calblanque no sería como está ahora. Calblanque sería una urbanización llena de casas y llena de alemanes. O sea que gracias a aquellos 4 locos tenemos Calblanque ahora. Es lo único que quería decir. Que pensemos en el futuro. Si no recuerdo mal, en esto que comentábamos del 2013 en el CEMACAN sobre la conexión norte de La Manga, creo que éramos 6 en la mesa y coordinaba, me parece que era Mónica Rubio, ¿no? Por eso digo, coordinaba Mónica Rubio y entonces de los 6 que estábamos, solo 2 fuimos los que levantamos y alzamos un poco la voz con el tema diciendo que eso era una barbaridad. Uno era yo y otro era Pedro de ANSE. Yo creo que aquí subyace, si me permite, una pequeña reflexión en plan dron. Voy a elevarme un poquito, ¿no? Claro, hablamos de problemas concretos y particulares, pero yo creo que en el fondo tendríamos que dilucidar qué queremos. ¿Queremos nivel económico, mucho dinero? Porque esto se vende fácil. Esto tiene muy buena venta, ¿no? Entonces rápidamente se camela a la gente. Además la publicidad está un poco engañosa, y hablando también de estos términos, porque esto es publicidad todo, esto es marketing y sabernos comer un poquito el coco y poquito a poco, más gradual, lo de la rana metido en el agua caliente, ¿no? Cómo se mata una rana sin que ella se quiera ir, ¿no? Entonces poquito a poco, claro, pero yo creo que yo soy un poco así, por eso hice metafísica también. Replantearnos qué queremos en el siglo XXI como civilización y sociedad. Sé que yo no cuento nada a nivel mundial y que los que mandan me pueden quitar de en medio si me pongo un poco chulo. Vale, de acuerdo. Pero yo creo que tenemos que replantearnos qué es preferible. Mucho bienestar económico, material, o quizás no tener tanto bienestar, pero tener más disfrute de nuestros bienes naturales. Otra manera de entender la vida, no tanto el tener como el ser, no tanto el poseer como el disfrutar. Lo que le he dicho, un bocadillo, una lata, te vas al campo y tienes el mejor restaurante del mundo. Es verdad que me dirán, bueno, entonces como estos que están con los restaurantes tienen que vivir. Ya, sí, pero todos tenemos que vivir. Pero yo creo que hemos llegado a un punto en este, porque no es solamente el Mar Menor, porque el Mar Menor, me corrija si me equivoco, por favor, el Mar Menor para mí es como un modelo a una, vamos a llamarle pequeña escala, del Mediterráneo. Eso lo hablé con Manu Sanfeliz, ¿sabes quién es, no? De National Geographic, de Pristine Seas. Pues entonces, con una pequeña escala, es decir, que lo que le estamos haciendo al Mar Menor, también se lo estamos haciendo al Mediterráneo. Lo mismo, pero claro, multiplicado. ¿Qué pasa? Que tarda más en verse, aunque ya tenemos efectos por todos lados, ¿eh? Tarda más en verse porque es más grande, pero también será mucho más difícil solucionarlo porque es más grande. Claro, ya el Mediterráneo es otra cosa, porque mira, que me quede sin Mar Menor, bueno, un charco allí en el sureste español, pero el Mediterráneo, que vivimos, que la salubridad, ya no solamente, imagínense lo que hiciera el Mar Mediterráneo como el Mar Menor, sería un desastre. O sea que estamos viendo en el Mar Menor lo que le estamos haciendo a otra escala espaciotemporal al Mar Mayor. Y eso sí que será difícil de arreglar. A ver si aprendemos. También a ver si utilizamos como aprendizaje esto es lo que queremos de nuestro futuro, de la naturaleza. ¿Para qué queremos el dinero? Para después pagar los tratamientos del cáncer del otro que me produce toda esta contaminación que yo mismo estoy produciendo. ¿Para qué quiero dinero? ¿Para eso? Entonces yo creo que sería interesante esta reflexión, ¿no? Que es la que yo le hago a mis alumnos. ¿Qué queréis? ¿Mucha comodidad, mucho bienestar material o más bien vivir más austeramente, más sencillamente, sin tantos lujos, tanto correr, que esto es una
Esto es continuamente una vorágine de correr, me voy más caro, el coche más grande, la casa más grande, la ropa más cara. Esto es una vorágine potenciada por las grandes multinacionales o quien fuere. O queremos vivir de una forma más sencillita, más somera, pero disfrutar más de la compañía, de irte a la naturaleza, de quedarte sentado, simplemente. De verdad, la contemplación de la naturaleza hace tanto bien al alma. No hace falta tanto sosiego que nos puede otorgar la naturaleza, no siempre corriendo hasta para ir a la naturaleza. Venga, voy a ir a Capablanca porque después a las 3 tengo que estar aquí, porque después a las 5 ¿Qué está haciendo con Capablanca en vez de disfrutarla, hombre? Entonces yo creo que es un momento que deberíamos de reflexionar qué queremos. Para nosotros, para nuestros hijos, como dicen los indios Sioux, ¿no? Nos dicen que la tierra no nos pertenece, sino que la tenemos prestada de nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con ese préstamo? Es como si te prestas a alguien y ahora tú lo malutilizas, lo rompes y luego se lo devuelves hecho una piltrafa. Pues eso es lo que estamos haciendo con la tierra y los que vienen detrás, ¿no? Entonces, creo que es un momento de plantearnos, si ese planteamiento lo solucionáramos, no habría que preocuparse por la manga, ni por el agarrobico, ni nada. Yo creo que ya prácticamente diría, no es tan importante eso, más sencilla, más humildemente, con menos tonterías, pero disfrutando de las cosas normales y naturales. ¿El micro? Gracias, José Antonio, por tu altruismo. Gracias por la vocación. Yo solamente quería rogarte e incidir en algo que ha dicho la compañera. Yo también soy docente. Creo que faltan muchísimos referentes, muchísimas personalidades como la tuya, porque trabajamos con el futuro, trabajamos con personas y tenemos que parar y no dejar que nos vendan, porque esto es lo lucrativo y esta es la tragedia que está viviendo nuestro planeta y no aprendemos nada. Que nos vendan una idea de felicidad cuando uno puede disfrutar del paraíso que tenemos sin más, como tú has dicho, en ese restaurante maravilloso. La compañera, que también es docente, aludía a unos encuentros que se hacen anualmente, porque muchas veces faltan referentes. Igual pues hay buenas intenciones, pero uno anda perdido. No se protege lo que no se conoce y lo que no se ama. Me parece muy interesante tu trabajo porque partes de una realidad muy accesible. La región de Murcia es muy pequeña, entonces es súper accesible que los chavales visiten, que los chavales, y no solo los chavales, como tú has dicho, los padres, que este punto final que tienes en tus fichas, en el que estamos desde hace un rato, ese debate, no se quede solo en esos chicos, que sí, que es lo primero, pero que también esos chicos ese debate lo lleven a casa, porque a veces los mayores vamos sin norte y vamos comprando una felicidad material que nos venden y hemos perdido el alma. Así que muchísimas gracias. Qué bonito. Totalmente de acuerdo, 100%. Bueno, yo quería agregar a todo eso tan bonito, tan ideal y tan difícil a veces de llevar a cabo, el que quizás el cambio se provoque o se produzca más cuando también dejemos de hacer responsables a todo, a la publicidad, al marketing, a cómo se vive ahora, a lo que me ofrecen, al ritmo general. ¿Qué querés que haga? Así son las cosas, yo solo no puedo, por una cosa que yo haga no voy a cambiar el mundo. Y eso creo que es lo que hace que perdamos fuerza, porque si no lo intentamos en forma única, o sea, yo aquí y será en mi entorno pequeñito, esa gotita como esa hoja que cae en el agua y es imperceptible el peso que tiene, pero si ves, va haciendo onda. Capaz que no veamos ese cambio, pero si solo pensamos en lo que podamos hacer ahora para ver ese cambio, la verdad que la mayoría no hace ni hacemos nada, porque la presión es muy grande y es en lo que finalmente sin querer echamos la culpa o la causa. Creo que tiene que empezar desde nosotros.
comprenderlo nosotros y los que están cerca, bueno, todos estamos cerca de gente pequeña, los nietos, los hijos, el vecino, lo que sea. Y el docente, pues así, en una forma, habla 1 a 20, ¿no? Con poder transmitir ese concepto. Y bueno, haciéndolo vida personalmente, pues mejor, ¿no? Eso nada más. Totalmente de acuerdo. Qué importante eso. Y muchas veces los niños, yo creo que también parte de los que mandan un poco, trabajan con esa idea. ¿Y tú qué vas a hacer? Si tú eres un nadie y eres una sola persona, y nos trabajan psicológicamente hablando. Entonces yo le digo a los niños, mira, hay 2 cosas, 2 ejemplos. Digo, tú cuando tiras una piedra en un estanque, es muy chiquitita, ¿no? Pero luego la onda, hay que darle tiempo al tiempo. Luego la onda llega hasta el límite del estanque y se perturba y se cambia, se altera toda la superficie. Digo, tenéis que hacer esa piedrecita en vuestro entorno. No hace falta ir a la ONU y cambiar las leyes internacionales, porque además la onda se expande cuando es buena. Y también le digo muchas veces a mis alumnos, digo, mira, los grandes cambios no lo han producido las masas, lo han producido personas con nombre y apellido, que han tenido el arrojo, la coherencia y sobre todo la limpieza de conciencia para hacer algo. Les pongo, mira, el ejemplo de Gandhi. Digo, un hombre que con un taparrabo hizo lo que no podían los terroristas indios durante 3 siglos contra el ejército británico. No pudieron. Y digamos, yo este hombre con un taparrabo, confiando con la no violencia, siempre la no violencia, con la no violencia, y consiguió la independencia de la India, lo que era impensable en 3 siglos. Pues lo mismo, ¿no? Empezar y no temáis. Y luego lo último que siempre le digo a mis alumnos, vamos a suponer que no cambiaréis nada, vamos a suponer que no estoy de acuerdo, pero ¿y tu conciencia? ¿Y sabes que tú en tu vida estás viviendo cada día en coherencia contigo, con tu pensamiento, y no te estás autotraicionando, vendiéndote por vergüenza, me quedo solo, soy el único friki de la pandilla? Digo, no, y la conciencia, y el hecho de que de noche la almohada no te martillee la cabeza y te deje dormir más tranquilo. Eso, la conciencia al final, ¿verdad? Bueno, pues ya por concluir, porque hemos tenido un debate enriquecedor, simplemente comentar eso, de que nos han vendido la idea de que el desarrollo económico, el tener más, es mejor. Yo desde hace ya muchos años soy de la idea del decrecimiento. Yo también. Y bueno, la verdad que hace 3 o 4 años lo planteaban en algún debate y había gente que se reía, pero directamente se reía de mí. Ya parece que la cosa es más seria y ya van teniendo en cuenta de que esto es una cosa que por necesidad debemos de asumir. La onda. La onda. Y por otro lado, una cosa que has dicho, muy importante por el tema de la cura del cáncer y cosas de este tipo y tal, me ha recordado una entrevista que le hicieron a Francisco Belmonte Serrato, catedrático de aquí de la Facultad de Letras del Departamento de Geografía, que le hicieron una entrevista sobre el tema del COVID y además dijo una cosa muy importante, cosa que también he visto gente que también lo leyó y en aquel momento pues incluso casi que se rió también, lo tomó como en broma, ¿eh? Y digo, no, te estoy diciendo una cosa muy importante, y una cosa muy importante es que tú como biólogo lo sabrás, la biodiversidad va totalmente relacionada con poder solucionar problemas de enfermedades para el ser humano. Claro. Entonces, precisamente en la región de Murcia tenemos una biodiversidad, es decir, en la zona de la península ibérica donde más biodiversidad tenemos. De hecho, tenemos más biodiversidad en la región de Murcia que en el resto de la península. Entonces, eso me en relación porque le hicieron una entrevista sobre el tema del COVID y él dijo que el COVID seguramente fuese un problema de pérdida de biodiversidad y que iría relacionado con eso, en el tema de la zona de China y tal, y claro que tendríamos que pensar un poco más en nuestro medio ambiente para poder prever ese tipo de pandemia, ese tipo de cuestiones. Interesante. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos y esperamos volver a verte pronto. Cuando queráis, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.